Hola, bienvenidos a este último módulo del paper que se titula Español de Negocios. Yo soy Rajiv Saxena y soy catedrático en el Centro de Estudios Hispánicos, Portugueses, Italianos y Latinoamericanos en la prestigiosa Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Hello, welcome to this last but not the least module in this paper that we've titled Business Spanish. I'm Rajiv Saxena and I'm a professor in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University. We have covered 34 modules and now we are in the last but not the least module, which is entitled India and Costa Rica. We will be dealing with first the objectives that we are going to be addressing in this module. We are going to be talking about the bilateral relationships that exist between India and Costa Rica. We will be talking about the nuances and the slangs that are used in the Costa Rican Spanish. And we will go on to the next section, which we find very interesting, which is the relevant news articles, where we will be picking up news articles which are related to business Spanish, and you can do the translation and the interpretation of these articles. We would like to conclude by picking up the few major points that we have dealt with in this very interesting module that we prepared especially for you and especially to teach you business Spanish. So let us start with the introduction of Costa Rica. Costa Rica, which is officially called the Republic of Costa Rica, is a country in Central America which is bordered by Nicaragua to the north, Panama to the southeast, the Pacific Ocean to the west, the Caribbean Sea to the east, and Ecuador to the south of the Cocos Island. Costa Rica was inhabited by indigenous people in most of its parts before it came under Spanish rule in the 16th century. So, it is very important to understand the geographical locality and location of Costa Rica. Either you can pick up a map or try and understand when I am speaking. Costa Rica, which is officially called the Republic of Costa Rica, is a country in Central America which is bordered by Nicaragua to the north, Panama to the southeast, the Pacific Ocean to the west, the Caribbean Sea to the east, and Ecuador to the south of Cocos Island. Costa Rica was inhabited by indigenous people in most of its parts before it came under Spanish rule in the 16th century. Costa Rica has remained among the most stable, prosperous and progressive nations of Latin America. After brutal civil war, it permanently abolished its army in 1949, becoming the first of few nations without a standing army. Which are the bilateral relationships that India and Chile have enjoyed? India and Costa Rica have very friendly and cordial relationships, even though there are not many bilateral meetings between them. After India's appointment of an honorary consul in San Jose in 1995, Costa Rica also opened an honorary consulate in New Delhi in 1996. In 2007, Costa Rica expressed the desire to open an embassy in India. Costa Rica opened its embassy in New Delhi in April 2010 and sent a senior official as charge d'affaires in June 2010. Ambassador of Costa Rica assumed office in New Delhi in June 2011. Let us go on to the next very interesting section, which we have picked up also in several other modules before this, which is dealing with the vocabulary of these countries. So, in Costa Rica also the Spanish is very different because it got very quaint and slangs which are very different from the Castilian Spanish. Pura vida, not taking the literal meaning, it refers to a way of life and usually included as an exclamation or any situation like that. My, an expression used to refer to friends, which is very colloquial to Costa Rica. Tico, tica. Costa Ricans are often referred to as ticos. The feminine version is tica. Aguevado, bostezo. This expression is used for someone when someone is bored of something. Como amaneció. This does not mean how the sunrise was. It refers to how was your morning. Dolor de jupa. It refers to a headache. Estar de chicha, in Castellano, estar enojado would mean the same thing, which is to be angry. Estar de goma, this is usually heard when people are drunk and they have a hangover. Que mala nota, what a bad person. Que miche, is like what's up. Salirse de cauce, it means to overflow in Costa Rica. Soquele, it's like darse prisa, which means hurry up. Jamar, to eat, comer. Rulear, to sleep, dormir. Let us move on to another section. Before doing it, please take out a printout and come with this, because as we know it already, this is the relevant news article section.
The title of this article is Película de la India se filmará en Costa Rica con la actuación de costarricenses. En Costa Rica se filmará la primera producción de cinematográfica que fusionará la cultura india con la tica en una cinta de comedia y acción llamada Enredados. Otra vez, el título es Película de India se filmará en Costa Rica con la actuación de costarricenses. En Costa Rica se filmará la primera producción cinematográfica que fusionará la cultura india con la tica en una cinta de comedia y acción llamada Enredados. La película contará con actores costarricenses y de la India que filmará en nuestro país en las próximas semanas, tal y como lo hacen las megaproducciones de la industria cinematográfica de la India, conocida mundialmente como Bollywood, la segunda más grande del mundo detrás de Hollywood. Otra vez, la película contará con actores costarricenses y de la India y se filmará en nuestro país en las próximas semanas, tal y como lo hacen las megaproducciones de la industria cinematográfica de la India, conocida mundialmente como Bollywood, la segunda más grande del mundo detrás de Hollywood. En la meca asiática de las producciones son vistosas, complejas y hermosas, coreográficas que incluyen baile y canto. Y baile y canto será lo que tres costarricenses del mundo de la televisión, el teatro y el cine deberán hacer en la cinta de comedia y acción llamada Enredado, que fusionará la riqueza de la cultura india con la tica. Otra vez, en la meca asiática, las producciones son vistosas, complejas y hermosas, coreográficas que incluyen baile y canto. Y baile y canto será lo que los tres costarricenses del mundo de la televisión, el teatro y el cine deberán hacer en la cinta de comedia y acción llamada Enredado, que fusionará la riqueza de la cultura india con la tica. La película, cuyos pocos detalles fueron revelados este lunes en conferencia de prensa, será dirigido por el cineasta indio Sanjeev Sivan con un presupuesto cercano a los $800,000. Otra vez, la película, cuyos pocos detalles fueron revelados este lunes en conferencia de prensa, será dirigida por el cineasta indio Sanjeev Sivan con un presupuesto cercano de los $800,000. El actor principal será Sol Sharan y los protagonistas serán la presentadora Nancy Dobles y el actor José Castro y Mario Chacón de la media docena. La película contará, además, con la actuación especial de una de las leyendas de la lucha libre, Scott Steiner. Otra vez, el actor principal será Sol Sharan y los coprotagonistas serán la presentadora Nancy Dobles, el actor José Castro y Mario Chacón de la media docena. La película contará además con la actuación especial de una de las leyendas de la lucha libre, Scott Steiner. En total, trabajarán más de 70 personas entre técnicos indios y costarricenses y actores de reparto. La película será filmada en localidades de Paso, Canoas, Jaco, Heredia y San José a partir del 1 de septiembre y se estrenará hasta el próximo año en Costa Rica. Otra vez, en total, trabajarán más de 70 personas entre técnicos indios y costarricenses y actores de reparto. La película será filmada en localidades de Paso, Caños, Jaco, Heredia y San José a partir del 1 de septiembre y se estrenará hasta el próximo año en Costa Rica. Posteriormente, la cinta será exhibida en la India, Rusia, Ucrania, México y Estados Unidos. Otra vez, posteriormente la cinta será exhibida en la India, Rusia, Ucrania, México y Estados Unidos. So which are the new words that we picked up in this article? La comedia, comedy, mundialmente, globally, coreografía, choreography, fusionar, to unite.
As usual, like we've done in previous modules also, let us try to pick up the context of the text and the vocabulary that have been used within the contexts over here. En Costa Rica se filmará la primera producción cinematográfica que fusionará la cultura india con la tica. The first cinematographic production will be filmed in Costa Rica that will unite the Indian and the Costa Rican culture. Costa Rica. Abdul Kalam, el hombre misil de la India. The second article is titled Costa Rica, Abdul Kalam, el hombre misil de la India. Costa Rica, Abdul Kalam, el hombre misil de la India. La Nación, Nueva Delhi, EFE. Abdul Kalam, 11º presidente de la India y considerado uno de los padres de su programa nuclear, falleció a los 83 años. Kalam, uno de los presidentes más populares del país asiático, se desplomó cuando daba una conferencia el lunes 27 de julio en la ciudad de Shillong, en el estado nororiental de Meghalaya, y fue trasladado a un hospital donde murió en un paro cardíaco, de acuerdo con el diario The Indian Express. Otra vez, Costa Rica, Abdul Kalam, el hombre misil de la India, la Nación, Nueva Delhi, EFE. Abdul Kalam, 11º presidente de la India y considerado uno de los padres de su programa nuclear, falleció a los 83 años. Kalam, uno de los presidentes más populares del país asiático, se desplomó cuando daba una conferencia el lunes 27 de julio en la ciudad de Shillong, en el estado nororiental de Meghalaya, y fue trasladado a un hospital donde murió de un paro cardíaco, de acuerdo con el diario The Indian Express. El político y científico musulmán asumió el cargo de presidente, que en la India tiene un carácter ceremonial, el 25 de julio de 2002, tras ganar las elecciones presidenciales con el 89% de los votos. Ocupó el cargo hasta el 25 de julio de 2007. Otra vez, el político y científico musulmán asumió el cargo de presidente, que la India tiene un carácter ceremonial, el 25 de julio de 2002, tras ganar las elecciones presidenciales con el 89% de los votos. Ocupó el cargo hasta el 25 de julio de 2007. Hijo de un humilde vaquero y nacido el 15 de octubre de 1931 en la localidad de Rameshwaram, en el estado sureño de Tamil Nadu, Kalam fue un brillante estudiante que se licenció en Ingeniería Aeronáutica e ingresó en 1960 en la Organización para el Desarrollo y Investigación de la Defensa. Otra vez, hijo de un humilde barquero y nacido el 15 de octubre de 1931 en la localidad de Rameshwaram, en el estado sureño de Tamil Nadu, Kalam fue un brillante estudiante que se licenció en la Ingeniería Aeronáutica e ingresó en 1970 en la Organización para el Desarrollo e Investigación de la Defensa. Apodado el hombre misil de la India, Kalam está considerado el arquitecto del programa de misiles nucleares de la India, que probó con éxito cohetes capaces de transportar cabezas atómicas a 2.500 kilómetros, y fue jefe del equipo que hizo posibles los ensayos atómicos en 1998. Otra vez, apodado el hombre misil de la India, Kalam está considerado el arquitecto del programa de misiles nucleares de la India, que probó con éxitos cohetes capaces de transportar cabezas atómicas a los 2.500 kilómetros, y fue jefe del equipo que hizo posibles los ensayos atómicos en 1998. Con su habitual traje abotonado, color caqui y característica melena blanca, el científico reconvertido en político fue muy popular, especialmente entre los jóvenes de la nación asiática. Prueba de ello es que tras su muerte, la etiqueta #APY Abdul Kalam se convirtió en tendencia en la red social Twitter, donde los internautas, políticos y artistas recordaban al científico. Otra vez, con su habitual traje abotonado, color caqui
y su característica melena blanca, el científico reconvertido en político fue muy popular, especialmente entre los jóvenes de la nación asiática. Prueba de ello es que tras su muerte, la etiqueta #APJ Abdul Kalam se convirtió en tendencia en la red social Twitter, donde los internautas, políticos y artistas recordaban al científico. Entre ellos estuvo el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien tuiteó: India llora la muerte de uno de sus grandes científicos, un presidente maravilloso y por encima de todo una persona inspiradora. Otra vez, entre ellos estuvo el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien tuiteó: India llora la muerte de uno de sus grandes científicos, un presidente maravilloso y por encima de todo una persona inspiradora. El gobierno declaró luto durante 7 días por la muerte de Kalam, galardonado como los más altos honores indios como la medalla Padma Bhushan de 1981, la Padma Vibhushan en 1990 y la Bharat Ratna en 1997. Otra vez, el gobierno declaró luto durante 7 días por la muerte de Kalam, galardonado con los más altos honores indios como la medalla Padma Bhushan de 1971, la Padma Vibhushan en 1990 y la Bharat Ratna en 1997. So these are the new words that we picked up from this article. Trasladado, shifted, ganar, to win, sureño, sudden, atómico, atomic, inspiradora, inspiring, la muerte, death. Let us go through some of the examples of vocabulary from the referred text only. Try to notice the meaning of the words used in the sentence. Kalam, uno de los presidentes más populares del país asiático, se desplomó cuando Kalam, one of the most popular presidents of the Asiatic country, collapsed when. So, to conclude, we would like to say that we have seen how are the characteristics of the India-Costa Rica relationship and the usages of a particular set of vocabulary related to the culture and manner of doing business in Costa Rica. This module also gave reference to some words which are used primarily in Costa Rica for communication. We also picked up a very relevant and interesting news article which we tried to use it to show you how the Spanish is used and also to help you practice interpretation and translation. In all these 35 modules, if you see, we have graded ourselves from easy to difficult. Previously, in the first initial modules, I was speaking slowly to try and make you understand, and later on I became fast and picked up the speed and the rhythm so that you people can pick up the speed and rhythm of speaking in Spanish, of understanding and listening to Spanish which is spoken fast, and also to do your interpretation and translation in a better, quicker and a more professional manner. So now that we have come to the end of this module, I'd like to say thank you to you, and it was a pleasure having made this module with Dr. Mayuresh Kumar and myself to give you an insight into the business Spanish. Muchas gracias por su atención.